Afíliate al colectivo Grupo Constructor Social y accede a todos nuestros beneficios. Seguro de vida o muerte por cualquier causa. Asistencia médica ambulatoria y medicinas a nivel nacional por la red de farmacias. Asistencia especial. Asistencia legal a nivel nacional. Y descuentos en todos los locales afiliados de Emprendedores, Grupo Constructor Social y locales Raíces, tiendas de barrio. Y muchos beneficios más. Ingresa a www.cgrupoconstructor.org. Contáctanos al teléfono 0993 370757 o al correo colectivo gcs@gmail.com. Buenas noches. Hoy nuevamente aquí en su programa Visitando su Barrio. Hoy tenemos como invitado al señor José Arizal. Señor, ¿cómo está? Es un gusto para nosotros tenerle aquí en su programa Visitando su Barrio. Queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo vía online de todas las radios aliadas, como es Milán allá en Italia, la radio 593 aquí en la radio del pueblo, y todas las otras radios que se encuentran aliadas a nuestro colectivo social. Señor Ariza, nos encanta tenerle aquí y quisiéramos conocer un poquito del barrio Comité del Pueblo, aquel barrio tan conocido dentro de la capital. Muchas gracias, les agradezco mucho por la invitación y por recordar la importancia del barrio Comité del Pueblo, que es uno de los barrios icónicos dentro de los barrios populares, un barrio que nació de la lucha de sus pobladores y que en sus inicios, hace más de 60 años, luchó para conseguir estas tierras, pero no solamente estas aquí, donde estamos en el Comité del Pueblo al norte de Quito, por la Loya Alfaro, sino que esa misma cooperativa que nació en esa época hacía marchas por el derecho a la vivienda digna en el centro de Quito, en el centro histórico, y caminaba alrededor de Carondelet y presionó y consiguió formar además barrios como La Roldós, como Marianitas al norte de Quito, como La Mena, como Carcelén Bajo. Todos esos barrios fueron formados por la misma cooperativa de vivienda llamada Comité del Pueblo. En esa época, la persona tal vez más importante en el impulso de la lucha fue el doctor Rodríguez, Carlos Rodríguez, quien fue el que organizó a la gente le apoyó sobre todo porque era abogado, ¿verdad?, del Partido Comunista, y el que apoyó para que la gente tenga ese derecho a la vivienda. Pero también es importante recordar al padre Collins. Actualmente la iglesia del Comité del Pueblo, la iglesia de San José Obrero, es como el recuerdo de la obra que hizo el padre Collins. Así que son muchos o algunos los actores importantes en la conformación de este barrio, que originalmente era una enorme hacienda, ¿verdad? Esto fue una hacienda, ¿verdad?, que fue un poco tomada por los moradores iniciales, pero que luego se negoció con los señores, era la familia Ron. De hecho, ellos todavía, su familia conserva, hay unos condominios aquí cerquita en la Loya Alfaro, que son los condominios Ron, y algunos de sus descendientes todavía quedan. Entonces, a la final se le pagó esa tierra a la familia Ron y se entregó a los socios lotes de 180 metros. Esos fueron los lotes que se distribuyeron. Se trató de dejar
las vías, la gente no respetó mucho, en realidad era mucha anarquía. Nuestras calles fueron de tierra por lo menos durante 20 años, tuvimos calles de tierra, no teníamos agua, te tocaba bajar por el agua abajo a la quebrada. La quebrada todavía existe, claro, se ha secado por el paso del tiempo y por el cambio climático, por tantas razones. La quebrada se ha secado bastante, pero todavía se conserva un pequeño riachuelo que también es parte del proyecto que tenemos aquí en el barrio de recuperar esa quebrada, porque en realidad ahorita es un basurero, está medio abandonada, es un foco de ratas, es un foco de delincuencia, muchos de la gente que consume drogas va por esas zonas. También tenemos alguna gente, sobre todo en esta última época, después de la pandemia y de las consecuencias, sobre todo en la pobreza que ha traído la pandemia, que gente que está durmiendo por allá. Entonces, tenemos que también parte de los retos del barrio es también recuperar la quebrada de San Francisco y la quebrada de San Pablo, se llaman, son dos en realidad, que vienen desde arriba, y aunque arriba estamos hablando del Edén, ya fue tapada, lo cual es un riesgo para ese barrio, pero desde aquí, desde el Comité del Pueblo para abajo, hasta llegar a Carapungo, la quebrada es visible, ¿no? Entonces, porque ya aprendimos la lección de que las quebradas no deben taparse. Bueno, de todas maneras, tenemos muchos retos aquí en el comité que iremos hablando ahora durante la entrevista. Muchas gracias. Qué bonito la historia, pero también es una pena, ¿no? Que se empieza con un barrio donde se conjugó la lucha, el esfuerzo a diario, y cómo en la trayectoria que sí lleva esa historia, hoy se nos ha presentado toda esta, inclusive la problemática que nos dio a breves rasgos sobre la delincuencia, sobre ahora que hay mucha drogadicción, y todas esas cositas que sí nos deja ese sabor que qué pasó, en qué momento se suscitó esta problemática, ya que usted, como bien lo dijo, es un tema en el que la historia nos dice y muy bonito, y creo que deberíamos saberlo todos los buenos quiteños, ¿no? En que esto se forjó con gente luchadora, gente buena. ¿Desde cuándo tienen, o por lo menos desde cuándo existe ya con mayor relevancia y fuerza esto de la delincuencia en el barrio de ustedes? Bueno, en realidad este barrio ha tenido muchas etapas, ¿no? Tuvo una etapa bastante fuerte de decadencia, en que el barrio se fue un poco de bajada en la época justamente estamos hablando del año 95, cuando empezó una terrible crisis económica en el Ecuador, tal vez desde antes, ¿no? Yo me estoy acordando del 95, pero en realidad deberíamos ubicarlo en el 90, años 90, cuando Ecuador vivió una terrible crisis económica en que inclusive los intereses llegaron al 100% en los bancos. Fue la premonición de lo que sucedió en el año 99, que fue el atraco bancario que nos hicieron a todos los ecuatorianos, los banqueros, y cuando la gente en medio de su desesperación empezó a irse Por la del país migración. en cantidades, Sí, claro, o sea, estamos hablando, las estadísticas hablan de que se fueron alrededor de 3 millones de ecuatorianos, de los cuales casi 1 millón viven en Estados Unidos, otro tanto en Europa, y de ahí regados por todo el mundo, ¿no? Muchos viven así es. yo tengo conocimiento de que alrededor de 300,000 ecuatorianos se quedaron a vivir en Venezuela, que ahora también sufre una tragedia económica terrible que todos conocemos, hemos escuchado, ¿no? Pero el tema de cuando esa caída tan terrible del Ecuador justamente coincide con el año 91, cuando empezó su incidencia en la Junta Monetaria, el señor que está ahora como presidente, el señor Lazo, ¿verdad? Peor aún cuando en el 94 ya pertenece a la Junta Monetaria, junto a la señora Armijo, de mala recordación, donde cambiaron todas las reglas del juego para que todo sea a favor de ellos. De hecho, hay que recordar, y le digo yo por mi vecino, que él en esa época tenía su casa de 3 pisos. La vendió por la crisis económica,
él se jubiló y vendió su casa para tratar de fondearse y tratar de irse, de regresarse al campo. Cuando la vendió en 200 millones de sucres. Los jóvenes no se acuerdan de esa época porque no la vivieron. Yo tengo la suerte de tener la experiencia y de tener 60 años bien vividos y con mucha experiencia, ¿verdad? Y que todavía me conservo afortunadamente sano. Entonces, le puedo contar de primera mano todo lo que se vivió en esa época. Mi vecino vendió en 200 millones la casa, una casa de 3 pisos, y en esa época eso era dinero. Cuando un mes después, un mes y medio después, sucede lo que se llamó el corralito bancario, el feriado bancario, el atraco bancario. Cerraron las cuentas, las bloquearon, las congelaron, y cuando volvieron a devolverle la plata a la gente, cuando vinieron a devolverle la plata a la gente, cuando a él metió la plata en el banco, el cambio estaba a 8.000. Y cuando le devuelven a un cambio de 25.000 sucres por dólar. ¿Sabe cuánto le devolvieron? Le devolvieron $8.000. O Fue sea, un que golpe terminó súper fuerte. vendiendo su casa en $8.000, que no le alcanzaba ni para un carro, ni para un carro usado. Entonces fue una cosa terrible. El señor murió lamentablemente por la pena, ¿verdad? Fue un golpe muy terrible para él porque era el ahorro de toda su vida. Como le digo, se jubilaba después de 40 y tantos años, y que reciba solamente eso fue para él terrible. Claro que ahora es peor, porque yo tengo aquí en el comité del pueblo vecinos que han trabajado 20 años en un hotel, por ejemplo, no voy a decir el nombre, y que los despidieron ahorita a la mitad del personal y le dieron de liquidación $200. Entonces son tragedias que vivimos en los barrios, porque de todas maneras estos barrios siguen siendo barrios populares, ¿no? Barrios del pueblo, que se llama Comité del Pueblo, y vivimos todas esas tragedias, ¿no? La afectación Pues del sí, desempleo es terrible. Dígame. lamentablemente la situación económica no está bien, y pues esto es lo que nos ha llevado también a que los índices de delincuencia aumenten en nuestro país. Cabe mencionar que también esa facilidad con la que tienden a ingresar las personas a nuestro país sin documentación ha hecho que la delincuencia y hasta el nivel de comercialización se incremente en el nivel informal, que es una de las causas también que usted nos comentaba, que ahora hay una informalidad en el tema comercial bastante eh, presente dentro de su barrio. Sí, 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 es un tema justamente por lo que tú comentas que los despidos, la cantidad tan impresionante de despidos que hay en el Ecuador, se habla entre 500.000 y 1.000.000 de personas despedidas, ha hecho que la gente desesperada por llevar un pan a su casa salga a buscar alguna manera de ganarse algo de dinero. Pero todos casi hacen lo mismo, todos venden lo mismo, todos venden plátanos, todos venden pasteles, todos venden lo mismo. Entonces se siente la desesperación en el barrio. Así que es comprensible. Pero en cambio, nosotros que somos propietarios de las casas aquí en el Comité del Pueblo, nos vemos afectados porque hay una tremenda anarquía, o sea, crean una anarquía terrible en las veredas del barrio, ¿verdad? Sobre todo en la calle principal, la Jorge Garcés, que es una calle que tiene más o menos 1,5 kilómetros desde la Dinapén, en la Eloy Alfaro, y está absolutamente repleta de gente vendiendo. Pero eso además crea pequeños grupos de mafias entre ellos, que se venden los puestos, que se los prohíben, que los cooptan para ellos, ¿verdad? Como que los privatizan el espacio público, y además de eso se ve que la gente no vende mucho, o sea, es una economía de subsistencia, ¿verdad? Pero sí crea un caos terrible, y en medio de la gente están lamentablemente los delincuentes, los que sacan la cartera, los que venden droga. Tenemos un problema de drogas que no es reciente, no es de ahora. Es bueno que la gente sepa que ese problema de drogas lo tiene el Comité del Pueblo casi desde sus inicios, hace 40 años, desde las crisis, esas que le estoy contando. De hecho, han habido operativos terribles. Aquí hemos salido por televisión y en algún tiempo nos hicimos famosos porque el Comité del Pueblo venían a asaltar, y aquí venían trayendo los taxistas para asaltarlos, aquí mataron gente. Más bien lo hemos recuperado nosotros con la organización de la ciudadanía, hemos logrado, y con la policía, luego que se colocó hace 25 años la DINAPEN a la entrada del comité, ¿verdad? Se ha logrado limpiar un poco el barrio, pero de todas maneras esa problemática en algunas partes más alejadas del barrio, y ahora, como le digo, en medio
del caos de la principal se cuelan, ¿no? Entonces, la policía vino con ese pretexto a tratar de poner un poco de orden, pero en realidad nos causó más problemas porque indiscriminadamente sacaron a todo el mundo, a todos los, prohibieron la venta de los ambulantes, que de todas maneras nosotros como gente del pueblo sabemos que necesitan encontrar una manera de ganar algo de sustento para llevar el pan a sus familias. Y ustedes han tratado de organizarse de alguna manera para ayudar, porque si algo tenemos en cuenta, y es algo muy cierto lo que usted mencionaba, es que tendemos a que, y eso sucede en todos los sectores, ¿no? En que vemos que a la tienda le va bien y nosotros nos ponemos el mismo tipo de negocio, una tienda, cuando en realidad deberíamos ver de alguna manera qué le complementa a esa tienda y nosotros ver el negocio. Entonces, esa sería una forma de activarnos y ganar de forma oportuna. Otra es en que a veces nos predomina como sociedad el egoísmo, donde queremos nosotros abarcar todo cuando deberíamos brindar de que si yo no tengo, enviarle a la persona que está cerca de nosotros o en nuestro mismo sector, quien sí tiene el producto. Lamentablemente creo que todo ese tipo de cosas sí hace que la economía no logre subir en su totalidad, porque aún tenemos esa mentalidad, lamentablemente, como sociedad. Pero ¿y ustedes han realizado algún tipo de acción para ayudar a las personas que están en esto? Sí, ya te voy a contar eso, pero sobre lo que tú decías, totalmente de acuerdo. Lamentablemente la actitud no es la correcta. Deberíamos ser un poco más solidarios primero, luego organizados, ¿verdad? Y eso nos falta, porque lamentablemente, como tú sabes, en el sistema en el que vivimos, en el sistema capitalista en el que vivimos, la competencia es fundamental. No importa si le pisamos la manguera al otro o si nos montamos sobre el otro con tal de que a mí me vaya bien, lo cual es un error. Debemos siempre tratar de saber que la competencia debe realizarlo, pero debe haber una competencia leal. Inteligente. Leal, además. sobre todo la competencia desleal no debe existir. Debe haber una competencia, pero legal y asertiva. Así es. Cuéntame, ¿y usted con respecto a eso, como le decía, han tomado algún tipo de acción? Sí, no sé si estamos ya para el corte o continuamos nomás, porque colocaban ahí algo del corte. Sí, en un minutito vamos al corte comercial. De todas maneras, sí, vamos en un ratito al corte comercial, pero quisiera que un poco antes de ir al corte, ya vayamos fraguando eso, lo que acabo de mencionar, en que cómo podría ser. En un momentito doy el paso, pero sí quisiera que, partiendo de esto, quisiera recomendar a todas las personas que nos siguen de que Grupo Constructor Social, pensando en todo lo que acabamos de hablar, siempre está desarrollando charlas de emprendimiento para dar a conocer y dar de esa manera, motivar y dar un direccionamiento adecuado a todos los emprendedores. Y por eso, de manera gratuita, pueden acercarse a las oficinas que están ubicadas en la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, piso 15, oficina 1508. Todas las personas y aquellos emprendedores que tienen algún producto o algo que está aún todavía en proyectos, no duden en acercarse a las oficinas de Grupo Constructor Social. Se lo asesora gratuitamente. Ventajosamente contamos con personas muy capacitadas para este tipo de acciones que pueden guiar de una u otra forma y ayudan al desarrollo. También queremos agradecer a las radios aliadas como son Voces Milano en Italia, la 593 en Calderón, que es la radio del pueblo, y a otras asociaciones como son Aliu Comunicaciones, que estamos rompiendo cercos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les saludo Furungo del programa Jack Culture Turismo y Deporte y Bolívar Tonato, y juntos les invitamos a nuestra segunda temporada.
por la radio online, Construyendo Emprendimientos. No te lo pierdas, todos los martes de 7 a 8 de la noche. Ven y juntos conozcamos nuestro Ecuador turístico y los deportes que practicamos en ella. Y no te olvides que si vamos juntos, vamos lejos. Les invitamos, amigos. Grupo Constructor Social desarrolla el programa Hablando de Adicciones, con el que busca rescatar los valores, la moral y la ética que se está perdiendo en nuestra sociedad. Ese vínculo familiar que hemos dejado desaparecer y nos hemos preocupado más por banalidades materiales y accesorios que están acabando con nuestra humanidad. Tienes una cita todos los días viernes a las 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda que si vamos juntos, vamos lejos. Rescatemos juntos nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente y regresamos con el señor Ariza, que es del Comité del Pueblo. Cuéntenos, nosotros que estábamos un poco enfrascados y emocionados con el tema de la conversación y la gente pues que nos sigue pues también está un poco queriendo conocer de todo esto. Y hablando de esto de la poca solidaridad que hay entre las personas, no sé, ustedes cómo lo han manejado, qué han visto. Bueno, yo quiero contarles, si me permites, que yo soy psicólogo social con una maestría en gestión social, así que me he preparado para manejar este tema con la comunidad justamente. Aunque lo que yo hago aquí en el barrio es un tema totalmente altruista, totalmente de colaboración, yo no gano un centavo, ni afortunadamente vivo de la propiedad que yo tengo y un poco de la renta, digámoslo así. Entonces me puedo dar ese lujo de trabajar por la comunidad de una manera altruista que lamentablemente muchos políticos, la gran mayoría no lo hacen. Todos hacen política como negocio. Y si uno se mete a la política, no puede creer que eso va a ser un buen negocio y con eso se va a enriquecer, porque la política tiene que ser servicio. Yo fui criado personalmente en las comunidades de base, que es un movimiento que hubo en mi época de los católicos, ¿verdad? De la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una época muy hermosa en el que hacíamos la misa campesina y en el que se hablaba mucho de la solidaridad. Aquí tenemos un gran representante que es Monseñor Proaño. Es un padre, un monseñor maravilloso en Riobamba, que se lo conocía como el cura de los indios o el obispo de los indios, ¿verdad? Aunque se debe decir de los indígenas, no de los indios, pero eso te da una idea de que de ahí vengo yo, de esa vena de riqueza de compartir con la comunidad, donde la comunidad es más importante, ¿verdad? Es mucho más importante que la persona como tal, sin desconocer a la persona. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su vida, pero mi personalidad y mi vida tienen un marco fundamental que es la comunidad en la que yo vivo. O sea, debo tener en cuenta el bienestar de la comunidad. El bienestar de las mayorías siempre debe ser más importante que el bienestar de cada uno. Esa mentalidad, si la lográramos desarrollar, sería lindísimo porque nos permitiría poner como parámetro fundamental el bienestar de todos por encima del bienestar de uno solo, lo cual no sucede ahora. Y hablábamos el tema de que cuando una sociedad cree que el dinero es lo más importante, lamentablemente también eso distorsiona. ¿Por qué? Porque lo más importante es conseguir dinero sin importar cómo se lo haga y a quién se pisotee, inclusive a quién se mate. Y entonces vemos unas mafias de narcotraficantes que es un tipo que no tiene ningún tipo de educación, es un malandro, es un delincuente, ¿verdad? Sin ningún tipo de educación, pero como aprendió a conseguir dinero robando, haciendo narcotráfico, estafando, entonces es un tipo ignorante, pero con plata, como decimos vulgarmente, un burro con plata. Y esa persona le hace mucho daño a la sociedad porque no le importa lo que tenga que hacer
con tal de acrecentar su capital. Eso, por ejemplo, es algo que le hace mucho daño a la sociedad. Nosotros no podemos estar de acuerdo ni con los corruptos, ni con los narcotraficantes, ni con los abusadores, sobre todo con los abusadores, porque el respeto tiene que ser la base fundamental para la construcción de cualquier comunidad. El respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia los niños, el respeto hacia el barrio mismo, hacia los vecinos. Si nuestra sociedad no se basa en el respeto, que es lo que nosotros tratamos de hacer aquí con nuestro colectivo, basar todo en la construcción de una convivencia pacífica, pero basada en el respeto, en la equidad, en la justicia. Eso es básicamente lo que se pretende. Esta propuesta que nosotros le estamos haciendo al barrio, que es un bulevar mixto en la calle principal, ¿verdad? La gente se queja fundamentalmente de que el mercado que nos hizo el alcalde Barrera hace más de 10 años, lo hizo en el último rincón del barrio y ya no va nadie. En estos 10, 12 años, el mercado no quiere funcionar, han hecho promociones, las alcaldías se han preocupado de tratar de promocionar el mercado, pero la gente no va, por eso se toman también las calles, las aceras de la calle principal. Es que creo que esto también es un tema de ayudarnos las dos partes. ¿A qué me refiero? A que si yo como comprador miro que existe un mercado, pues yo debo acercarme al mercado y debo evitar comprar en la vía pública, donde existe desorganización, donde existe delincuencia. Pues también es un llamado también a la comunidad, porque a veces queremos la comodidad y la comodidad no nos lleva absolutamente jamás a nada bueno. Entonces, debemos tratar de salir de nuestra zona de confort y también acudir a los mercados donde se realiza la venta de una manera organizada y adecuada. Y evitaríamos inclusive evitaríamos o por lo menos reduciríamos, porque si no existe el comprador, no existiría el vendedor. Entonces, es un tema en el que debemos trabajar en conjunto. El vendedor es desorganizado porque existe el comprador desorganizado. Entonces, creo que como sociedad debemos partir de esa parte. Pero me parece magnífica esta idea. ¿Y en qué consiste un poco más de lo del Boulevard? Bueno, lo que dice la gente, los vendedores, hay que aclarar que los vendedores, más de la mitad no son del Comité del Pueblo, pero igual tienen derecho a trabajar. Igual nos vemos beneficiados la comunidad porque nos traen productos un poco más baratos que las grandes cadenas. Mientras que yo voy a un almacén, a un supermercado y voy a comprar verdes, ¿verdad? Ahí me dan 3 verdes por $1. En la calle yo consigo 10 verdes por $1. Entonces, nos ayuda a nuestras economías también de barrios populares. Así que es una simbiosis, es una ayuda mutua en la cual sí nos interesa que vengan los comerciantes, pero que sean organizados, de tal manera que sea organizado y que más bien no vengan a perjudicarnos al barrio. Entonces, lo que se propone es lo siguiente. Actualmente, ¿cómo funciona la dinámica de la calle Jorge Garcés? Funciona 2 vías de entrada, o sea, en la calle Jorge Garcés es una doble calzada con una vía de entrada y otra vía de salida. Las dos tienen 2 vías, o sea que contaríamos con 4 vías. Pero ¿qué pasa? Que como tiene 4 vías, vienen camionetas de toda parte y usted ve la calle, tú ves la calle principal llena de camionetas vendiendo una cosa, otra cosa, lo cual no está mal porque tienen derecho a trabajar, pero solamente queda una vía para los carros y los buses. De todas maneras, así hemos funcionado hace muchísimo tiempo y así la gente ya se ha adaptado. Además, porque no nos olvidemos que en las zonas pobladas, ¿verdad? Debe haber la ley del 30 kilómetros por hora, o sea, los buses y los carros no pueden ir a más de 30 kilómetros, se vuelve un riesgo para los niños, los perritos, los enfermos, los ancianos. Entonces, está bien que vayan a esa velocidad, no se necesita nada más, pero la gente se pone las camionetas en una de las vías, ocupan una de las vías y riegan todos sus productos en la vereda. Entonces uno va a pasar y encuentra plátanos, naranjas y le toca hacer maromas para pasar y además están los perros y además está la gente. Así que afortunadamente no nos pegó tan duro el COVID en el Comité del Pueblo porque con esa condición hubiera sido terrible, había demasiado roce entre las personas. Aquí no se respetó el distanciamiento social para nada. Afortunadamente, repito, no complicó eso el tema del COVID.
Pero de todas maneras sí complicó el tema de la delincuencia, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, la propuesta es que permanezca una sola vía para los carros, una vía de entrada y una vía de salida. Y el resto hagamos peatonal. En el centro, en el parterre del centro, ¿verdad? Respetando los árboles, que hay unos árboles grandotes, hagamos una plataforma peatonal, el bulevar justamente peatonal, que vendría a ser entre 5 y 6 metros de ancho. Y ahí organicemos unos puestos, pero bien estructurados, ahí en la parte peatonal, en el centro de la parte peatonal, unos puestos bien organizados de 1,50 m para dárselo a cada uno de los comerciantes. En ese 1,5 kilómetros cabrían alrededor de 600, 700 puestos de estos. Además de que podríamos colocar bancas, mesitas, alrededor de los árboles, algo bonito, algo que dignifique la vida del habitante y que logre que la gente use ese bulevar para la venta en la calle. No, y entonces nos comprometemos con eso a que la gente ya no use las veredas que están en este momento y las deje libres para que caminemos tranquilamente. O sea, eso es dignificar el barrio. Luego ya el barrio también verá cómo se le mejora. Para Navidad va a ser algo muy bonito. Vamos a dejar un espacio para espectáculos públicos con un escenario, ¿verdad? Un espacio para ferias artesanales itinerantes de gente que venga de otros barrios o de otras ciudades a presentar sus productos. ¿Sí me entiendes? Es un proyecto muy bonito porque nos puede dinamizar la economía del barrio, pero también sobre todo dignificar y organizar la vida de la gente y dignificar la vida de los vendedores ambulantes, además garantizándoles un puesto que si bien no va a ser gratis, porque no puede ser gratis, ¿verdad? ¿Por qué? Les vamos a cobrar 5 o 10 dólares por seguridad, hay que pagar unos guardias, por limpieza, para mantenerlo limpio, y por energía eléctrica, o sea, por lo que los arreglos que se van a hacer. La idea es que, si bien según el COTAD tiene que manejar esto, es el municipio, nosotros vamos a exigir que por lo menos 1 o 2 personas de la comunidad participen en un comité, tanto de adjudicación como de administración de este espacio público. También estamos proponiendo que esto se haga con mingas del barrio, que con el municipio hagamos un convenio 50-50 para que ellos nos den los materiales. La prefectura de Pichincha ya nos ofreció la maquinaria para hacer esto, ¿verdad? Así que es algo muy barato en realidad. Lo que necesitamos solamente son los materiales y el barrio va a poner el trabajo del colocado del adoquinado. Entonces, de esa manera vamos a desarrollar esta obra que, como te estoy contando, va a dignificar mucho la vida del barrio, va a mejorar mucho la circulación y va a dignificar también la vida de los vendedores y va a hacer que el barrio gane como un sitio en el que sucede este asunto por los espectáculos públicos, inclusive va a traer turismo al barrio. Eso es más o menos el proyecto. Me parece un proyecto magnífico, bastante ambicioso, porque hay que ser muy, muy reales también, ¿no? El manejo con la venta ambulante es bastante difícil y lo hemos palpado que a más de una persona le encanta tomarse no hay el respeto a veces y se toman las calles, el municipio ha intervenido como autoridad, hemos visto que en algunos casos ha intervenido, en otros no. No sé si porque tal vez ya no tengan la forma de poder organizarles, porque cada día hay más informalidad en estas ventas y en los distintos sectores de Quito. Es un proyecto bueno que ayudaría también a la cultura. Y esto reduciría de cierta manera en lo que se refiere a la delincuencia. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué pasaría con el mercado que tienen ahora ustedes que ya tienen construido? ¿Ese mercado quedaría completamente inhabilitado o lo están disponiendo dentro de sus proyectos para otro tipo de actividades? Para otro tipo, lo queremos redireccionar. Lo que la gente dice aquí en el barrio es, ¿por qué a nosotros los pobres nos dan el último hueco del barrio y a la policía, que no vende nada ni vive del negocio de nada, le dan el sitio más comercial del barrio, que es sobre la Eloy Alfaro y la Jorge Garcés? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué la policía no se va allá al fondo y nosotros ponemos un centro comercial popular ahí en donde está la Dinapen actualmente? También es una idea genial
pero lógicamente no hay la voluntad política para hacerlo, la policía no va a ceder, estamos seguros de eso, y la alcaldía, no tenemos una alcaldía popular, sino que es una alcaldía lamentablemente espuria, que de repente la pusieron ahí, pero no fue electa por el pueblo, así que le falta esa legitimidad. Lamentablemente la alcaldía nos ha abandonado al barrio, a nosotros nos ha abandonado desde hace mucho tiempo. Estamos ahorita tratando de crear una coordinadora de barrios populares. Ya estamos ahorita por lo menos 20 barrios que vamos a hacer una conferencia de prensa para lanzar esta coordinadora de barrios, para presionar un poco a la alcaldía para que no nos olvide, porque hay una cantidad de necesidades en los barrios. Le cuento, por ejemplo, en Carcelén Bajo, los compañeros de Carcelén Bajo están como una isla y no pueden salir directamente a la Simón Bolívar para ir al hospital docente. Inclusive se murió una señora porque tienen que dar una vuelta como de 5 o 6 kilómetros para poder salir. Y la gente que no tiene carro, ¿cómo hace si está enferma? Entonces, ese acceso está ya listo, solamente que el barrio de al lado, que se llama Mastodonte, construyó un muro y no les deja pasar porque es el egoísmo. Entonces, esas iniciativas de los barrios, esas necesidades de los barrios, tenemos que apoyarnos entre todos los barrios. Y le puedo seguir contando otras más que de los barrios que ya están con nosotros para formar esta coordinadora, para organizarnos y conseguir obras para nuestros barrios, porque nos tienen realmente olvidados. El alcalde de Quito sacó su nuevo plan de gobierno y solamente plantea que se va a reactivar la economía en el centro histórico y en los centros comerciales. Y nosotros, los comerciantes populares, bueno, yo no soy comerciante, ¿no? Tengo un emprendimiento con mi esposa, que es una línea de dulces tradicionales, ¿verdad? Pero los vendemos generalmente al por mayor y vamos ocasionalmente a alguna feria. Pero sí me conduelo de la gente que tiene que salir todos los días a buscar $1, porque eso es lo que ganan, 1, 5, 10, no ganan mucho en realidad, porque la situación está bastante difícil. ¿Y ustedes cómo van a discernir esta situación? Porque si bien es cierto, hay gente que realmente sale y quiere trabajar y emprender y ese tipo de cosas, también hay gente que se dedica solamente, que va a ciertos lugares por delinquir y que están infiltrados en esto. ¿Cómo ustedes van a discernir esta situación? Porque es una situación real aquí en el que estamos involucrados, las personas que realmente trabajan versus las personas que no trabajan y que simplemente están merodeando bajo un supuesto comercio para poder delinquir, que si bien es cierto puede tener un puesto, pero que está asociado con más delincuentes. ¿Cómo van a discernir ustedes de eso para asignar el puesto? Sí, la propuesta incluye, como te decía, un cobro de $5 o $10 para que en cogestión o en coordinación con la Policía Nacional y con instalar un sistema de cámaras y un sistema también de guardias de aquí del barrio que nos permita controlar ese asunto sabiendo quién es a nombre de quién está cada puesto. No que sea gente que viene y se pone, no. Entregarle con nombre a una persona, adjudicarle, ¿verdad? Su puesto, sabemos los nombres y podemos controlar con los guardias y con la policía el tema de la circulación. Ah, ok. O sea, este es un método en donde van a estar cámaras. Sí, pues en realidad es muy, muy importante. Creo que cuando no existe el apoyo de un municipio, siempre tratar de organizarnos los barrios. Pues realmente debemos aprender a que no todo debemos obtenerlos de una forma gratuita, ¿no? Sino que debemos trabajarlo. Si no, podemos ver, y creo que desde ahí empieza la sociedad a crecer, cuando incentivamos a las personas a que crezcan, cuando incentivamos en una institución educativa, no a que busques un trabajo como empleado, sino que tienes que emprender para dar más empleo y generar fuentes de empleo a más personas. Entonces, creo que esa es también un poco la motivación que nosotros hacemos, el llamado como grupo constructor social, a todas aquellas personas que de una u otra manera, como usted mismo lo decía, tiene un emprendimiento que busca la manera de cómo realizar una actividad. Pues lo que realiza usted genera empleo para usted, para su esposa y quizás para unas personas que también están vendiendo y quizás de ellos venden a otras personas, que no es nada malo. Entonces, es ese llamado el que hacemos nosotros del Grupo Constructor Social
el llamado a aquellos emprendedores que necesitan una asesoría. Y por eso abajo nosotros en este momento en la pantalla saldrán unos números de teléfono donde pueden contactarse directamente y quien les va a direccionar a la persona adecuada que les podrá dar un asesoramiento gratuito, o si no, si quieren de una forma personalizada, por favor acercarse a la avenida 10 de agosto y Río Frío, edificio Benalcázar 1000, oficina 1508. También queremos agradecer a nuestras radios aliadas, como son Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón, y Online Aliu Comunicaciones, Rompiendo Cercos. Agradecemos nuevamente su presencia, nos vamos a un corte y regresamos luego de la pausa. Vivimos en un país turístico, donde abunda la flora y fauna, y queremos rescatar el turismo y el deporte. Todos los martes a las 19 horas tienes una cita con Araceli Pazmiño, Edwin Carrera y Bolívar Tonato para conocer los lugares que podemos visitar y desarrollar distintas actividades deportivas. Recuerda, todos los martes en Turismo y Deporte conocerás distintos deportes y actividades al aire libre y muchos puntos que puedes visitar. Turismo y Deporte, martes 19 horas por la radio online del Grupo Constructor Social. Y recuerda, si vamos juntos, vamos lejos. Agradecemos nuevamente a todos los que nos siguen por medio de las redes sociales, a nuestras radios aliadas como Voces Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo, allá en Calderón, y la Asociación de Medios Online, Aliu Comunicaciones, con quienes estamos rompiendo cercos. Señor Ariza, cuénteme, ¿qué otras instituciones de ámbito privado se han unido a ustedes para poder llegar a consolidar este proyecto? Bueno, en este momento pues contamos con el apoyo importantísimo del Grupo Constructor Social, hemos estado en algunas conversaciones, nos han dado algunos consejos que son muy importantes y contamos realmente con su apoyo, que me parece que es un apoyo muy importante para toda la comunidad, para toda la sociedad, para todos los barrios. Así que yo les invito a que le abran la puerta al Grupo Constructor Social porque es un apoyo realmente importante. Pero también hemos enviado cartas, por ejemplo, a las universidades de aquí, de Quito, para que nos apoyen con sus estudiantes y poder desarrollar el proyecto con toda la técnica necesaria en la elaboración de los planos, en la elaboración misma del proyecto técnico, en la maqueta, para luego socializarla con el barrio, porque esto va a ser una decisión consensuada con todos los vecinos y los comerciantes. Además, para que luego participen en la minga, tanto los vecinos como los comerciantes, porque así se van a ganar también la adjudicación de su puesto y que podamos que este proyecto en el menor tiempo posible, porque es un proyecto que podría estar listo en 6 meses, ya podría estar listo, y tal vez hasta menos, con la participación tanto del municipio de Quito, que es el que tiene que dar la autorización con su Secretaría de Espacio Público,
También tenemos la colaboración explícita y muy solidaria de la prefectura de Pichincha con la prefecta Paola Pavón, que nos ha tendido la mano y nos está atendiendo, nos ha recibido, ¿verdad? Pero también queremos invitar a la empresa privada, a los almacenes grandes de cadena aquí, como Tía, Santa María, etcétera, etcétera. No puedo nombrar marcas, pero tenemos por lo menos unos 20 almacenes grandes de cadena aquí en el sector, que les interesaría que los comerciantes no se paren delante de su puerta, porque no les dejan vender los televisores, ni las motos, ni los productos que venden dentro del almacén, obstaculizan, ¿cierto? Entonces les convendría mucho y que les invitamos también a que participen en este importante proyecto para el sector, porque además es parte de su responsabilidad social. No olvidemos que según la Constitución de la República, toda empresa debe tener una parte importante, por lo menos un 5%, dice la ley, de participación con la comunidad, de lo que se llama responsabilidad social empresarial. Entonces, en base a eso, les pedimos que, aprovechando de esa ley, nos colaboren aquí con la comunidad y nosotros los vamos a reconocer, lógicamente, a todos los que nos colaboren. Esperemos que sean todos realmente. Bueno, eso básicamente como para vincular, porque lo más importante es tejer redes, recuperar el tejido social, conocernos, porque realmente es lo único que nos va a garantizar la seguridad. Si nos conocemos, si nos queremos apoyar, si nos complementamos para sacar adelante a nuestros sectores. Lamentablemente de los gobiernos no podemos esperar mucho, lo hemos visto últimamente, así que arrimemos el hombro nosotros mismos, pongamos nuestra creatividad, nuestro empuje y seguro que vamos a salir adelante. Completamente de acuerdo, creo que esta es una época en la que debemos demostrar la solidaridad, la empatía con nuestra misma sociedad, con el prójimo, para poder salir de alguna manera adelante. Pues si nosotros salimos y ayudamos a que otras personas salgan adelante, estamos 100% seguros que la economía es algo circular en realidad, en donde todos generan una fuente de empleo, todo el mundo compra, vende, y si todo esto se va desarrollándose, pues realmente nos reactivaríamos todos, no solamente una parte o un sector en específico. Y dentro de esto, dentro de su proyecto, en el cual se ha vinculado también la empresa privada, y solamente esperan las autorizaciones de la empresa pública. ¿Ustedes consideran que dentro de eso el municipio ya tiene algún conocimiento de su proyecto? Nosotros le enviamos una carta, tanto a todas las instituciones en realidad. De hecho, lo estamos haciendo también con la Asamblea Nacional, pidiendo el apoyo para el proyecto de algunos asambleístas del norte de Quito, que estamos nosotros ubicados en el norte, y que nosotros apoyamos en las elecciones. Los que ganaron aquí en el norte, les estamos pidiendo que se apersonen y ayuden a apoyar un poco también el proyecto, aunque sus competencias son solo de fiscalización, pero sí es importante que fiscalicen si las empresas o las universidades están cumpliendo con la ley de participación con la comunidad y de responsabilidad social empresarial. Porque aquí lamentablemente, si no se controla, si cumplen o no, termina siendo tierra de nadie y hace la gente lo que se le ocurra. Si las comunidades no exigen y no controlan sus derechos, no ven que se cumplan sus derechos, entonces lamentablemente terminamos viendo que lo que es público, terminan regalándoselo a la empresa privada. Nos preocupa a nosotros como barrio el tema del metro de Quito, que ahora después de que costó más de 2.000 millones de dólares lo quieren privatizar, ¿verdad? Y no está bien porque entonces eso va a hacer que suba el pasaje. Entonces, debe administrarlo el municipio directamente. A lo mejor, probablemente se lo concesione a alguna empresa privada, pero bajo dirección y control del municipio y supervisión de la ciudadanía, que nosotros podamos ver con que las cuentas estén claras, porque si no, terminan haciendo... decirles si sería algo óptimo que administre el municipio con una entidad lamentablemente mediocre, donde la corrupción ha primado. No sé realmente si sea algo apto, pero en todo caso consideraría de que hoy en día no tenemos unas autoridades que realmente solventen todas nuestras inquietudes y que de alguna manera apoyen o pongan el hombro para que la sociedad salga. Cada uno ha mostrado que tiene un beneficio propio o un interés propio realmente. No, por eso no se ha encontrado realmente un Quito
y hablemos de Quito, que se reactive de una forma organizada. Es por eso que cada uno trata de reactivarse de la manera que puede y en donde puede. Es porque no se ha involucrado el municipio, o por lo menos no tiene en estos momentos la autoridad moral para realizarlo. Es una pena que ahora, siendo la capital, tengamos unas autoridades que no hacen nada por el bienestar. Vemos que el tema de la pandemia, si bien es cierto, en su momento fue de alguna manera controlado, no fue gracias al municipio, sino tan solo fue cosas que se dieron en su trayecto, asertivas, por llamarlas así, pero que hoy en día vemos que la corrupción está primando. Pero proyectos como los que usted nos muestra, nos deja saber que hay gente buena, que hay gente que aún piensa en el bienestar común, en una sociedad, en las personas más vulnerables, en aquellas personas que las pandemias fueron golpeadas. Aún vemos todavía que existe, y eso lo vamos viendo día a día en cada uno de nuestros programas. Pues cada uno de nuestros invitados en emprendimientos, en Visitando tu Barrio y demás programas que se van realizando, vemos cómo la gente va día a día incentivando a la reactivación o a alejarse un poco de la corrupción, que eso es muy importante. Entonces, son proyectos realmente muy productivos para la sociedad, que nos ayudan. ¿Cuál sería el mensaje que usted nos daría a la sociedad en general? Yo pienso que es importante que sepamos que tenemos derechos. Por más barrios populares que somos, debemos saber que tenemos derechos garantizados en la Constitución de la República y que es importante que los hagamos valer. Pero no solamente también que tenemos derechos, sino también obligaciones, lógicamente. Obligaciones por construir una mejor ciudad para nuestros hijos, para nosotros mismos, pero también para nuestros hijos, para que nuestros hijos todavía cuando crezcan tengan árboles, tengan bosques, tengan ríos. La quebrada que teníamos aquí, por ejemplo, era una linda quebrada cuando era natural. Como ya la taparon arriba, ¿verdad? Que dejaron unos tubos, todavía pasa un poco de agua, pero se ha dañado y se deteriora. Entonces, con el tiempo se puede volver un enorme basurero si nosotros no nos preocupamos de volverle a dar vida, de que sea realmente algo lindo, donde pueden volver los pájaros, donde la naturaleza pueda volver a crecer, porque es un pulmón para el barrio y para nosotros. Es triste cuando la gente no piensa en el futuro, no piensa en que el entorno lo podemos acabar de dañar o recuperar nosotros mismos. Entonces, vamos por ejemplo, en el caso de la quebrada, comprometer a todos los colegios del sector, que son más de 20, para que los alumnos nos ayuden en un proceso de reforestación. Pero con la prefectura estamos proponiendo también que en medio de los árboles primero hagamos canchas deportivas, para que la gente utilice sanamente en el deporte las canchas deportivas y alrededor sean árboles, sea un bonito sitio para caminar y que se deje de ser un basurero para que se convierta en un sitio de valor. Es valorizar lo que nos pertenece y lo que tenemos en nuestros barrios populares para dignificar nuestra vida y para mejorar nuestras condiciones de vida desde nuestro trabajo cotidiano. Así que organicémonos, conozcámonos con los vecinos. Nosotros realmente sí podemos si nos organizamos y presionamos las teclas que hay que presionar con las instituciones del Estado, pero también exigiendo que se respeten los derechos que tenemos todos los ecuatorianos, haciendo respetar nuestro territorio. No tampoco siendo egoístas, porque lamentablemente yo soy colombiano, le voy a contar que no le había contado también. Yo vivo aquí 40 años en el Ecuador, ya soy ecuatoriano, lógicamente, pero yo vine como exiliado político hace 40 años y he trabajado con la comunidad muchísimo. Entonces aquí pude hacer mi carrera universitaria, aquí pude hacer mi posgrado, etcétera, etcétera. A mí el Ecuador me ha dado mucho y todo lo que yo hago, también lo hago como un agradecimiento a este país que me recibió en mi peor momento de la vida, cuando realmente estaba muy mal, cuando realmente lo necesitaba. Ahora yo tengo un edificio aquí en el Comité del Pueblo, como les decía, vivo de las rentas de cierta manera, entonces puedo dar mi trabajo a favor de la comunidad como lo hago y como la gente que me conoce sabe que yo lo hago, ¿verdad? Tengo la suerte de que no tengo ningún vicio, ni trago, ni droga, ni nada de eso. Entonces, yo mismo como dirigente tengo que ser un ejemplo, porque uno educa con el ejemplo.
y sin abusar de la autoridad, sino todo lo contrario, tratando de ser solidarios. En la época de la pandemia reunimos mercados para darle a la gente, encontrar gente que no tenía que comer, ayudarle. Eso tenemos que hacer como comunidad, porque si esperamos que los gobiernos lamentablemente nos den, no lo van a hacer. Hasta ahora no lo han hecho. Sobre todo estos últimos gobiernos han sido terribles, ¿verdad? Y vemos ahorita que el Ecuador ha caído tremendamente bajo y no sé qué irá a pasar. Como moradores de barrios populares estamos preocupados porque Ecuador no puede dar la imagen ante el mundo de que estamos gobernados por un evasor de impuestos, por una persona que delinque, que colude, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces tenemos que tener un poquito de orgullo propio y decir, nos merecemos mejores políticos, mejores dirigentes, mejores gobernantes, por Dios. Y eso también es parte de la responsabilidad de nosotros como moradores de nuestros barrios. Así que unámonos, conozcámonos y saquemos adelante este maravilloso Ecuador, este tesoro que tenemos, que es este maravilloso Ecuador tan lleno de diversidad y de cosas bellísimas, sobre todo su gente, porque la gente ecuatoriana es amable, es honesta, pero también sabemos que cuando se pone brava, ¿verdad? Es el único país del mundo que ha derrocado 3 presidentes, el único. Entonces, Pues sí, eso tenemos que hacerlo valer. pues sí, en realidad. Sí, con ese mensaje vamos llegando a la parte final. Retomando sus palabras, pues puedo decir que en realidad es todo verdad lo que acaba usted de decir y debemos empezar, creo yo, por uno mismo. No vivamos quejándonos de que nos falta algo, sino iniciemos a través de esa carencia o a través de cualquier inconveniente a tratar de nosotros mismos forjamos. Empecémonos nosotros mismos con la responsabilidad social desde algo muy pequeño, como es el respeto, la organización. Cuando vamos en un bus, damos el asiento a una persona embarazada, a una persona de la tercera edad. Empecemos con ese tipo de cosas que parecería que son insignificantes, pero que en realidad van sumando porque viene atrás unas personas que nos están mirando y como usted bien lo decía, es el ejemplo. Completamente de acuerdo. Entonces, si nosotros vamos e iniciamos eso, no esperemos que el resto inicie, empecemos nosotros mismos. Agradecemos nuevamente, señor Ariza, por la cordial y oportuna invitación que le hicimos y por haber aceptado y por haber compartido con nosotros su proyecto tan ambicioso pero espectacular y también el poquito de la historia que supimos del Comité del Pueblo el día de hoy. Agradecemos a todas aquellas personas que nos han seguido por medio de nuestras radios aliadas como Voce Milano en Italia, la 593, la Radio del Pueblo en Calderón y la Asociación de Medios Online, Aliu Comunicaciones. Recuerden también que para aquellos emprendedores, aquellas personas que de una u otra forma están generando su propia fuente de empleo o quieren hacerlo, el Grupo Constructor Social apoya a cada uno de esos emprendimientos y para lo cual brinda charlas y ayuda a desarrollar cada cosita o proyecto que tienes en mente. Por eso te puedo indicar con mucha seguridad que aquí en la pantalla te puedes comunicar a los números de teléfono que aparecen y te direccionarán con la persona adecuada o acercarte de manera personal a las oficinas que se encuentran en la avenida 10 de agosto y Río Frío, en el edificio Benalcázar 1000, oficina 15, oficina 1508. Agradecemos nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo, un abrazo a todos. Visita Yacachi, un punto de encuentro familiar. Ven y disfruta de nuestra gastronomía, arte y cultura, actividades al aire libre. Ven,
Vive y respira Oyacachi. Somos la tierra del agua y estamos ubicados al sureste de Cayambe, a 47 kilómetros muy cerca de ti. Contáctanos y escríbenos al WhatsApp 09 58 91 81 01 o al 06 23 86 019 y visítanos en Facebook como Oyacachi, la tierra del agua. Este y todos los feriados visítanos, estamos reactivándonos porque si vamos juntos vamos lejos.